Hoy quería compartir un mensaje con ustedes, que esta va a ser la segunda vez que lo predico en el mismo mes. Cuando estuvimos en Ligüen, prediqué un resumen de este mensaje, porque en ese día estábamos cansados, fatigados por el calor. El sonido no era bueno. Había un tremendo ventilador grande al lado mío que me aturdía en todo momento. Pero lo que me llamó la atención fueron todas las preguntas y todo lo que despertó ese mensaje. Por eso, y algunos me pidieron que lo predique nuevamente, entonces quería compartirlo nuevamente hoy, a este mensaje. Y oro al Señor para que sea su Espíritu Santo trayendo toda verdad a nuestras vidas, sea su Espíritu Santo afirmándonos en la palabra, y que todo lo que se diga en este púlpito en esta noche sea desde Él y no desde una interpretación humana, ¿no? Acompáñeme por favor a Apocalipsis 21, verso 7. Aquí el Señor dice, ¿recuerdan cuando usamos la Biblia de papel? Algunas palabras escritas en primera persona del Señor estaban en letras rojas. Esto está en letras rojas, porque habla el Señor en primera persona y dice, el que venciere heredará todas las cosas. Dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. En las Escrituras el apóstol Pablo nos presenta la vida cristiana algunas veces como una batalla que tenemos que batallar o como una carrera que tenemos que correr, pero todo eso con un fin, con el fin de poder vencer, con el fin de poder ganar. Así que aquí nos habla claramente de una tarea, de una condición que tenemos que cumplimentar usted y yo, y es la de vencer para luego poder recibir la herencia. Nosotros hemos recibido una salvación, la cual nos ha posicionado en Cristo, pero nos queda a nosotros una tarea que es la de vencer para recibir una herencia. Y para poder entender un poquito más el contexto de este versículo donde el Señor habla a la iglesia, tenemos que remontarnos al capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las 7 iglesias que estaban en Asia. Y yo quiero que usted pueda notar 4 cosas que el Señor hace en esa interacción que hace con las iglesias. Primero, la forma que se presenta Cristo. En las 7 iglesias se presenta de una forma diferente, pero se presenta como un Dios de poder. Lo segundo es que el Señor, en el caso de las 7, en 5 de ellas, llama y las exhorta por el pecado que hay en ellas. En 2 de ellas les da consuelo, pero en 5 de ellas las exhorta por el pecado. Lo tercero que hace el Señor en las 7 iglesias es un llamado al arrepentimiento. Y por último, a cada una de ellas les da una promesa: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Así que voy a hacer un resumen más o menos rápido de lo que representa este mensaje a las 7 iglesias, para que podamos tener el entendimiento completo. ¿A qué se refiere el Señor cuando Él nos pide que tenemos que vencer para luego recibir una herencia en Él? Se las voy a ir resumiendo rapidito. A la primera iglesia que le habla el Señor es a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso el Señor se presenta como el ángel que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro.
Y el Señor reprende a los que se congregan en la iglesia de Éfeso en ese tiempo porque habían dejado su primer amor. Y les dice, recuerda por tanto desde dónde has caído y arrepiéntete. Hay un llamado al arrepentimiento. Como les dije hace un rato, el Señor se presenta, le marca su pecado, un llamado al arrepentimiento, pero por último les da una promesa. Y les dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Esa es la primera iglesia. En la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, Cristo se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y el Señor le advierte a los santos de Esmirna, le dice que van a padecer tribulaciones por 10 días. Y el Señor les pide, sean fiel hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Aquí no les llama al arrepentimiento, pero les advierte que van a vivir una situación difícil. Y el pedido del Señor es que sean fiel hasta la muerte. Se me pone la piel de gallina porque no te está diciendo, sé fiel por un ratito, sé fiel por una semana. No, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y a ellos también le promete el Señor y le dice, al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Esa es la promesa que le da a la iglesia de Esmirna. Vamos con la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Noten que no se presenta como el cordero, como aquel cordero que declara Isaías, ¿no? Que fue enmudecido, mansito. El Señor ya se está presentando a la iglesia como un vencedor y un vencedor poderoso. El Señor a la iglesia de Pérgamo dice, le critica algunas cosas a las personas de Pérgamo por seguir la doctrina de Balaam, aquel profeta que deseaba los honores y las recompensas terrenales más que hacer la voluntad del Señor. Nuevamente un llamado del Señor al arrepentimiento y la promesa es que al que venza le dará de comer del maná escondido. Vamos con la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia creo. Cristo se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y el ángel del Señor le dice a la iglesia de Tiatira, tengo unas cuantas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si te arrepientes y vuelves a mí, dice el Señor, como promesa al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, otra vez esta promesa hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y les daré la estrella de la mañana. La quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El Señor le reprende a la iglesia de Sardis y le dice, tú estás muerta, tus obras no son perfectas delante de mí. Acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice el Señor, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El Señor con esta iglesia en particular le marca que sus obras no eran perfectas delante de Él. Nuevamente un llamado al arrepentimiento, y me encanta porque cada vez que Dios habla en esta era que estamos hablando de la gracia, es porque hay tiempo de cambiar.
No nos habla para condenarnos, nos habla para que tomemos el rumbo correcto si es que estamos en un rumbo equivocado. Y le dice, tus obras no son perfectas delante de mí. Aún así, arrepiéntete, vuélvete a mí. Y si lo haces, dice, te vestiré de vestiduras blancas y no borraré tu nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esta es una de las preguntas que muchos me hicieron respecto al libro de la vida, porque la Biblia menciona varios libros en varias ocasiones, pero este término, el libro de la vida, está mencionado aproximadamente 10 veces en el término de las Escrituras. Y según el diccionario bíblico que yo consulté, cuando hablamos del libro de la vida, dice que es el registro eterno de los redimidos en Cristo. Es el registro de los destinados a vida eterna. Este término está mencionado, como dije hace un rato, más de 10 ocasiones en las Escrituras. O sea, es un registro donde figuran los nombres de aquellas personas que son salvas, que han sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que tienen vida eterna. Apocalipsis 20, verso 15, hablando del juicio del Señor para con los impíos, aquel juicio que llama la Biblia el juicio del gran trono blanco, dice Apocalipsis 20, 15, que el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahora, cuando a mí en este tiempo me preguntan si la salvación se pierde o no se pierde, luego de haber estudiado y analizado mucho esto, el Espíritu Santo me llevó a entender y a preguntarme, ¿cuál es la motivación por la cual una persona hace esa pregunta? ¿Qué le preocupa? Y recordaba un ejemplo que el pastor David nos ha dado mucho tiempo, de aquel que tenía que conducir un auto por un precipicio. Buscaban un chofer, ¿se acuerda? Yo creo que cuando estamos y se despierte esa inquietud en nosotros de saber si la salvación se pierde o no se pierde, lo que realmente se está manifestando en nosotros es una pregunta de decir, ¿cuánto me puedo acercar al precipicio sin caerme? ¿Cuánto puedo pecar sin perder lo que he recibido? Mi consejo es que ocupes tu vida en tener en alta estima esa salvación, en vivir en un agradecimiento a Dios cada día, en obediencia a su voluntad. Y no te preocupes por el resto. El resto ya lo hizo el Señor en la cruz. Pero nosotros tenemos que vencer. Nosotros tenemos que procurar honrar esa salvación que hemos recibido. A la iglesia de Filadelfia, Cristo se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, dice, y el que cierra y ninguno abre. A esta iglesia el Señor le exhorta de una forma diferente y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. He aquí yo vengo pronto. Y otra vez el Señor animándonos, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la promesa que el Señor le da a la iglesia es esta, el que venciere, yo le haré columna del templo de Dios y nunca más
saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y por último, a la iglesia de la Odisea. No, estoy haciendo un resumen porque esto son 2 capítulos enteros. A la iglesia de la Odisea, Cristo se presenta como el testigo fiel, como el verdadero, como el principio de la creación de Dios. El Señor reprende a la iglesia de la Odisea por su tibieza espiritual, por su falta de humildad. Y luego agrega algo que tenemos que entender desde esa interacción que tenemos con Dios, como Padre, pero también como Rey. Y Él dice así a esta iglesia: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor le marca a esta iglesia que estaba siendo tibio espiritualmente y lo hace un llamado también al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Y la promesa para esta iglesia es que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo creo que cada situación que el Señor le marca a cada una de estas iglesias puede ser una situación que usted y yo podamos vivir en esta tierra. Podamos estar en esa condición en la cual el Señor les reprende a las iglesias. Es probable que usted y yo en algún momento de nuestras vidas hayamos abandonado ese primer amor, como el Señor les reclama a la iglesia: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y cuando el Señor habla de ese primer amor, habla del primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. En una palabra, es haberlo dejado a un lado al Señor como prioridad en nuestro amor por sus vidas. Te lo vuelvo a repetir: puede ser o no puede ser de que estemos en esa condición. Nos puede pasar de que estemos más enfocados en lo temporal que en lo eterno, como le pasaba a Balaam. Balaam estaba más preocupado por la recompensa que recibía en ese momento que en obedecerle a la voluntad de Dios. Y es probable que nos pueda estar pasando esto a alguno de nosotros. Nos puede pasar que vivamos en una fornicación espiritual, que nuestra vida no sea absoluta en Dios y de pronto haya otros ídolos en nuestros corazones, como le pasaba a esta iglesia que el Señor menciona. Puede pasarnos que nuestras obras no sean perfectas delante de Dios, y esto nos habla de la falta de santidad en nosotros para con Él. Puede pasarnos que nuestro corazón haya dejado de arder por el Señor y estemos tibios o estemos fríos espiritualmente. Pero el mensaje del Señor a la iglesia, y es vigente hoy, es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a cambiar ese rumbo. Si alguna de estas situaciones que menciona es una realidad en nosotros, el llamado de Dios es que nos arrepintamos para que podamos vencer, para que podamos recibir la herencia, para que se complete el proceso que el Señor empezó en nuestras vidas y podamos vivir la realidad del cielo aquí en la tierra. El llamado del Señor es arrepentirnos para poder vencer. Ahora, ¿cómo se vence? ¿Cómo se hace para vencer cada día? Y quiero aclarar algo muy importante, en que el Señor demanda de nosotros que podamos vencer, pero no nos ha dejado solo para poder vencer. Nos ha dejado el Espíritu Santo. Miren lo que dice en Romanos 8:37.
Dice, antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio que aquel que nos amó. Hay una demanda de vencer, pero el Señor no nos deja solo en esto. ¿Qué es lo que te está diciendo? En Cristo sos más que vencedor. En Cristo ya has vencido. La fórmula es en Cristo todo, fuera de Cristo nada. No es una pelea solo, no es una pelea en nuestras fuerzas. Es una pelea en el posicionamiento que nos dio la salvación. En Cristo. Y otro condimento más que se vence por medio de la fe. A ningún lado llegamos si no tenemos fe en Dios, fe en la obra de la cruz, fe en cada una de las recompensas, fe en que somos acreedores de una vida eterna. Primera de Juan 5, verso 4, hablando de vencer, de descubrir esta fórmula, cómo vencer aquí en la tierra. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence. Lo que Dios te está pidiendo, todo lo que nace de Dios, no lo que nace de Marcelo, no lo que nace de su sabiduría humana, no lo que nace de su fuerza, sino todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y qué dice al último? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El profeta Habacuc dice que por la fe el justo vivirá. La fe en el Señor es la sustancia, es la esencia del vencedor. Sin fe no se puede vencer. Segunda de Timoteo 4, verso 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo. De esto ya lo prediqué muchas veces, pero no está de más repetirlo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y por último destaca, ¿qué dice? He guardado la fe. Está al final de sus días, Pablo. Como siempre digo, Pablo podría haber sacado su currículum, su hoja de ruta, y podría haber dicho, he hecho todo lo que me pediste, he predicado el evangelio, he abierto iglesias, he preparado discípulos, he estado encarcelado por ti. Pero no, él destaca esto tan importante: he guardado la fe. Porque la fe es la esencia de los valientes, porque la fe es la esencia que nos va a ayudar a vencer. Y no hablo de esa fe inicial que recibimos cuando recibimos nuestra salvación por fe. Te hablo de esa fe que necesitamos para conservarnos puros y santos para Él, para vivir en santidad para Él. Dice la Biblia que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe por pura gracia, pero nuestra tarea es hacer crecer esa fe en nosotros. ¿Cómo crece esa fe en nosotros? Por medio de la palabra. El oír la palabra de Dios incrementa esa fe, y esa fe es la que nos sostiene en la carrera, nos sostiene en la guerra, nos sostiene en las dificultades, porque es la esencia que Dios puso para que podamos vencer. Hablo de esa fe que nombra ahí en Hebreos 11, verso 33, como prediqué la vez pasada. Dice que por la fe conquistaron reinos, por esa fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. En el verso 34 dice que por esta fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filas de espada, sacaron fuerzas de sus debilidades, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. También por medio de esa fe, dice el verso 36, algunos experimentaron vituperios, azotes, presiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba.
muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. De esta fe te estoy hablando, de esta fe necesaria para vencer. Porque cuando viene el día malo, porque cuando viene la dificultad y esa fe no está consolidada en nosotros, es cuando ya comenzamos a claudicar. Es cuando empiezan nuestros por qué, nuestros reclamos, es cuando empiezan nuestras dudas, si el Señor realmente nos llamó a esto, si el Señor está con nosotros. Esa fe que consolida el Cristo que nos habita. De creer de que Él murió en la cruz y a causa de que Él murió en la cruz y pagó mis pecados, yo he recibido una vida eterna. Y tengo que cuidar con temor y temblor lo que he recibido. Apocalipsis 12, verso 11. Dice la palabra del Señor, y ellos le han vencido, hablando de los santos, de usted y yo, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Recuerdan lo que le pedía el Señor a su iglesia? Sé fiel hasta la muerte. Hoy en día, muchos cristianos en el mundo están dando su vida por el Evangelio. Están siendo martirizados, están dando sus vidas hasta la muerte. Volviendo al tema de la salvación, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Usted y yo hemos recibido esa salvación por gracia y respondemos a esa gracia por fe. Dice por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mientras estudiaba esto y analizaba esto, recordaba algunas vivencias del pueblo de Israel. Cuando el Señor los saca de la esclavitud para llevarlos ¿a dónde? A una tierra prometida, a una tierra que ya había sido dada. Pero ellos en el camino tenían que sortear algunas adversidades. Y dice el libro de Hebreos que en esas adversidades ellos respondieron, no con fe, respondieron con incredulidad, respondieron con codicia, tentaron a Dios, fueron idólatras, y todo eso hizo retrasar los planes de Dios para ellos. Lo que le habría llevado 40 días, terminaron llevándole 40 años, y una generación entera se perdió en medio de todo eso. Esa no es la voluntad de Dios para usted y para mí. La voluntad de Dios es que podamos vencer en estos tiempos y llegar a la tierra prometida, para llegar a Cristo, lo que ya ha sido concedido. Usted y yo no tenemos que inventar nada. Tan solo tenemos que vivir en obediencia a una voluntad destinada para nosotros. Te lo vuelvo a repetir, la tierra ya ha sido dada, la salvación ya ha sido dada, pero por fe tenemos que seguir caminando aquí en la tierra para vencer. Y así como aquellos tuvieron que tomar posesión de una tierra, nosotros tenemos que tomar posesión de una herencia que el Señor ha dado para sus hijos. Por eso que vencer hoy por medio de la fe es aquella puerta que se abre en nosotros para poder vivir la realidad de Dios en nosotros. Para poder vivir cada día con la convicción. Hoy le decía a uno de los muchachos que hablaba, ¿sabe qué es lo que es tener fe? Es cada día vivir sabiendo que el Señor está en su trono. Saber que todo lo que Él hace y permite es perfecto. Y que tan solo lo que nosotros tenemos que hacer es cada día buscar de conocer su voluntad,
vivir en obediencia y Él hará el resto. Cada una de estas promesas que el Señor describe a la iglesia es lo que conforma esa herencia que el Señor estaba hablando. Es una herencia espiritual. ¿Cuál es esa herencia que vamos a recibir los que vencen? Dice que nos dará de comer del árbol de la vida, nos va a dar la corona de la vida y no tendremos parte en la segunda muerte. Nos dará de comer del maná escondido que es Cristo. Nos guardará en la prueba, nos dará autoridad sobre las naciones y recibiremos la estrella de la mañana. Dice que nos dará vestiduras blancas, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y Cristo confesará nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Dice que Él nos hará columnas de su templo, viviremos en la Jerusalén celestial donde hay un cielo y una tierra nueva. Tendremos un lugar delante de su trono y delante de la presencia del Dios vivo por la eternidad. Nos dará un lugar en su trono para gobernar. Compartiremos su trono con Él porque Él ha vencido. Y porque Él ha vencido es que usted y yo podemos vencer aquí en la tierra. Habrá premios, habrá recompensas para aquellos que se mantengan fieles hasta la muerte. Dice el apóstol Pablo, miren lo que dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Le dice Pablo a Timoteo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Ahora todo esto es por fe. Fe en que Él murió por mí. Fe en que Él resucitó. Fe que Él ascendió a los cielos, envió su Espíritu Santo a la tierra y se ha impartido en cada uno de nosotros. Esa es la fe que nos sostiene para vencer. Hermanos, yo cada día estoy más convencido que la vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana es para valientes. La palabra del Señor dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Para vencer se necesita valentía, para decirle no al pecado. Dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía para ceder ante el pecado. Ay, ¿sabe qué, pastor? Caí. Mentira, no caíste nada. Vos cediste. Porque dice que Él te ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Pero claro, todo eso funciona en Cristo. Del momento que yo me salgo de Cristo, soy vulnerable a la fuerza de las tinieblas. De esto nos habla de vencer el Señor, de estar en Cristo y permanecer en Él. Que Él sea el ancla de nuestras vidas, que Él sea la dirección de nuestras vidas, que Él sea por el cual vivimos y por el cual vamos a morir, como dice Pablo, que Él sea todo en nuestras vidas. Mientras esto no se cumple en nosotros, todavía no hemos vencido. Llegará un día, dice la palabra, Mateo 25, verso 34. Creo que esto no se lo pasé. Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dice, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Hay un reino preparado para usted y para mí. Pero ese reino lo recibirá solamente los que han vencido, los que se han guardado para Él, los que superan las tentaciones
y las pruebas del mundo son los que heredan las bendiciones para vida eterna. Claro, pareciera que a veces estas cosas no tienen peso. Pareciera que lo que dice el Señor, que Él me hará columna de su iglesia en el cielo. Pareciera que Él me dice que yo seré parte de una Jerusalén celestial. Pareciera que hoy en día no tiene peso. Pero Él te está hablando desde la eternidad. Él no te está hablando de lo temporal y pasajero que estamos viviendo ahora. Él no vino a morir para solamente lo que vivimos acá. Él vino a morir para la eternidad, para lo que vamos a vivir con Él. Y mientras no vivimos y vivimos mirando la vida desde una expresión eterna, estaremos preocupados por todo lo que nos rodea temporalmente y que tarde o temprano eso termina pereciendo, termina oxidándose, termina rompiéndose. Vencer para vivir lo eterno, vencer lo temporal, vencer la codicia, vencer la flaqueza espiritual, vencer la tibieza espiritual para poder vivir en esa dimensión de que el Señor ha preparado para su iglesia. Yo le invito a ponerse de pie, invito a los músicos que pasen. Por eso es tan importante congregarse. Es tan importante ser parte del cuerpo de Cristo, involucrarse en la iglesia del Señor. El miércoles les contaba algunas dificultades que están atravesando hermanos de la iglesia y por lo cual yo le pedía que estuviésemos orando para ser parte de ese cuerpo. Porque en ese cuerpo el Señor lo ha establecido aquí en la tierra para que seamos edificados, pero también para que podamos vencer. Vencer los unos con los otros, apoyándonos, llorando, riendo juntos, creciendo y transitando juntos en el Señor en este caminar. Volvamos al versículo con que empecé, por favor. Dice Apocalipsis 21, verso 7. Al que venciere, heredará todas las cosas. Ya le hablé que hay que vencer. Le hablé de la herencia. Pero hay algo más en Dios todavía. Hay una promesa mayor todavía que tenemos que entender. Y Él dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Si esto lo leemos ligeramente, no significa nada para nosotros. Pero si lo lees bajo la luz del Espíritu Santo y con un corazón contrito y humillado, podrás preguntarte, ¿quién soy yo para que Dios haya fijado sus ojos en mí? ¿Quién soy yo, un hombre o una mujer imperfecta, para que Él le haya elegido para pasar una eternidad contigo? ¿Quién soy yo para que Él quiera heredarme todas estas cosas espirituales? Pero oro al Espíritu Santo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús. Hay momentos que las palabras ya no alcanzan, Señor. Es la obra de tu Espíritu Santo en el interior de cada corazón, Señor. Padre, yo oro en esta noche en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo ministre cada corazón en esta noche, Señor. Que podamos presentarnos frente a esta palabra a cara descubierta delante de ti, Señor, y pesar nuestros corazones delante de ti, oh Dios. Señor, si algo de lo que tú marcaste a la iglesia hace 2000 años atrás aún está adentro mío, Espíritu Santo, revélalo. Espíritu Santo, pon en nosotros el querer como el hacer para poder vencer en tu nombre, Señor. Porque sé que hay una demanda de ti, Señor. Hay un llamado al arrepentimiento, a la tibieza espiritual, a la falta de compromiso,
al haberte hecho un lado y que tú no seas el primer amor en mi vida, Señor. Hay un llamado al arrepentimiento a aquellas obras que no son buenas delante de ti, Señor. Padre, hemos recibido una luz en nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, oro en esta hora para que nuestras acciones sean conforme a la luz que tenemos de tu palabra, para que haya una coherencia en nuestra forma de vivir a la luz que tú has entregado a esta iglesia, Señor. Y yo soy el primero que me pongo delante de ti, Señor. Que yo sea el que pueda vencer en tu nombre, Señor. Que mis hermanos puedan vencer en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Que no se dejen seducir por el pecado, porque tú has dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, en esta noche, ministra los corazones, Señor. Tú conoces cada corazón, cada condición. Ministra esa mente, esos pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que la mente de Cristo sea formada en nosotros y así poder entender toda la realidad espiritual de tu palabra. Poder entender cada punto y cada coma que tú dejaste escrito para modelo, para enseñanza, para guía a tu iglesia, Señor. Padre, yo oro para que aquel día que tú vengas a buscar tu iglesia, seamos hallados entre los prudentes, entre aquellos que vencieron, entre aquellos que se guardaron con fidelidad, para poder recibir esa corona de justicia, Señor. Y lo tengo en claro que no será por nuestras obras, sino que será por la determinación nuestra de dejarte actuar en nuestras vidas, por la determinación de morir a mi vida para que tú vivas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ministranos en esta noche. Ministranos conforme a la grandeza de tu misericordia, conforme a la grandeza de tu bondad, y entendiendo que lo que dice tu palabra, que aún podemos hallarte, Señor, que aún el que te busca puede encontrarte, Señor, en el nombre de Jesús. Oro en esta noche por aquel que se siente lejos de ti, por aquel que está atravesando algún conflicto de fe, algún conflicto en su matrimonio, algún conflicto en su trabajo. Que todo esto sea puesto en tus pies, Señor. Ese lugar más alto de donde nosotros podemos estar, que es a tus pies, y donde tú obras conforme a tu misericordia, donde tú obras con lazos de amor, pero también obras con firmeza, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos cumplir las demandas de tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por entender que en Cristo ya somos más que vencedores, Señor, por medio de aquel que nos amó. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Mientras los hermanos nos dirigen en una adoración, permítele que el Espíritu Santo te siga ministrando, siga trayendo luz a tu vida conforme a esta palabra. Todo mi ser confía en ti. Te amo, te amo.